de presentar a estos dos personajes, que es el licenciado Daniel Osorio y el maestro Marco Pacheco. Solorio. La intención de esta plática es tener información sobre lo que es la reforma educativa, y en este momento tenemos la oportunidad de tener a estas personas que nos van a hacer favor de darnos los pros y las contras de esta reforma educativa, con la única intención de que la población se interese en este tema que es verdaderamente importante, y además motivarlos para que tengan la posibilidad de participar activamente en esto de la defensa de la reforma educativa, y todo es por el bien de los niños. En este momento les voy a dar el micrófono para que nos hagan favor de darnos algunos tópicos de su persona y de su trabajo. Con permiso. Daniel Solorio Ramírez, soy abogado, soy profesor de la UABC y he tenido la suerte de que he sido consultado por muchos profesores del magisterio básico, y he podido, gracias a eso, informarme de la reforma educativa. Y bueno, he sido invitado por Arturo Mata para venir a platicar con ustedes de la reforma educativa, y por eso estoy aquí. Invité a la profesora Marta Elga para que me apoye en la explicación, y quiero pedirle que ella misma se presente. Buenas tardes. Y disculpen, vengo aquí como intrusa. Bueno, muchísimo gusto estar con ustedes. Mi nombre es Natalia García García, soy profesora jubilada, abogada y, pues, más que nada, una compañera de lucha de todos ustedes. Felicidades por estar aquí interesados en estos temas tan importantes. Actualmente estamos frente a un movimiento de lucha contra la reforma educativa. Mi profesión, de carrera, soy profesor de primaria, maestro por la tarde y director por la mañana, aunque ahorita estoy en una situación sindical donde me permite la movilización y me permite el tiempo para poderme estar documentando y compartiendo la información de la cual nos hacemos llegar para todos los compañeros maestros y compañeras maestras, como así como los padres de familia de las diferentes escuelas. La única intención que el día de hoy tenemos aquí, a la invitación del compañero Mata, es compartir y escucharnos a ustedes como gente, como pueblo interesado en saber qué le depara al pueblo mexicano, exclusivamente aquí en Tijuana y en los estados de California, con lo que se refiere a la educación, esa tan ya trillada y mencionada reforma educativa. ¿Sí? Pues aquí estaremos para platicar un momento, platicar un breve espacio, porque los tiempos corren, como en la televisión y en el radio, el tiempo es oro, lo tenemos que aprovechar. Yo creo que iniciaremos con lo que significa una reforma educativa. Me dice que inicio yo, ¿no? Y yo creo que después que podamos compartir lo que conocemos sobre la reforma educativa, pues también el compañero maestro y abogado también, acompañado por la profesora Marta, pues reforzaremos la información, y después, según la dinámica que comentaba ahorita el maestro Mata, pues entraremos a un espacio de preguntas y respuestas, porque más que nada lo que estamos aquí es para tratar de despejar las dudas que ustedes puedan tener con lo que se refiere a la reforma educativa. Pues me voy a sentar un poquito porque estamos un poquito cansados de la actividad que tuvimos el día de hoy. ¿Sí? Al comentarles que yo soy un profesor preocupado primeramente por la gratuidad de la educación, por la educación pública, porque la educación pública pues es la que todo el pueblo de México es la que puede disfrutar gratuitamente. Recientemente ustedes han escuchado o han leído sobre el reciente
artículo 3 constitucional, que es el que se refiere a la educación en México. Una reforma que, si bien es cierto, a México le hace falta cambios de fondo al proceso educativo, pero a todo el sistema educativo nacional, para que pueda hacer avances en el proceso de educación en México y poder en un futuro poder estar compitiendo con algunos otros países en cuanto al avance de la calidad de educación que se da en nuestro propio país. Pero lo que ellos no dicen, lo que ellos no comentan, que son las autoridades de gobierno y muchas veces las mismas autoridades sindicales, que el mismo pueblo se puede confundir, el sindicato lo está aceptando, que es bueno. Desafortunadamente no están informando que esta reforma que recientemente se aprobó y que se publicó, en ninguna parte de ella está escrito o explica de alguna forma de qué manera van a mejorar los contenidos temáticos para los alumnos, lo que los maestros vamos a dar como novedad, clase de conocimiento a nuestros niños, jóvenes. Y hemos estado atentos de que los diputados federales prohibieron que se condicionara la inscripción a una escuela o se condicionara la entrega de papeles por una cuota. Por eso nosotros hemos dicho que cuidado con esta cuota para que la iniciativa privada, sean los comerciantes, consorcios, estamos hablando de que esas empresas grandes puedan invertir en las escuelas para apoyarnos a tener escuelas más bonitas y más funcionales. Pero no faltan más de 2 dedos de frente para entender que ningún empresario invierte gratis, da su dinero. Por eso nosotros prendemos los ojos amarillos y decimos: cuidado, aquí hay una intención de privatizar la educación, acabar con la educación pública, porque llegará el momento que esos inversionistas, estos grandes empresarios, van a querer cobrar la factura de lo que aportaron a la escuela. Es muy raro encontrarse un empresario que legítimamente y por ser muy buen ser humano y solidario con el pueblo va a regalar su dinero. Es muy raro. Ya tenemos países que ya sucedió que se la educación básica. Tenemos aquí en Estados Unidos las escuelas charter, donde invierten, que agarran al pueblo sin saber dónde estudiar, hay que seleccionar los mejores alumnos, las mercadas becas que están inventando. Pero ellos dicen que los programas de educación que estamos funcionando actualmente en las escuelas estamos perjudicando mucho la educación y nos culpan y dicen que la calidad educativa de México está por los suelos, gracias a que los maestros somos todos, así lo mandan, todos somos baptistas. Déjense que los corrieran. ¿Quién va a dar clases en las escuelas? Profesionistas que no tienen el perfil académico, sino nada más porque son licenciados podrán dar clases en la escuela, van a ser facilitadores de conocimiento. Es por ahí a donde va el camino de esta reforma educativa. Más que reforma educativa, nosotros le hemos llamado una reforma laboral para el magisterio. O puede reprobar, si no por eso es malísimo alumno, puede tener sus problemas, algunas otras situaciones, en ese examen. Lo que vaya diciendo no solo otro, pero lo que estoy diciendo yo lo que pueda regresar a confirmar. O lo que dicen los medios de comunicación. Yo los invito a que busquen más información. Es la era de la información. Ahorita hay mucha información por donde sea, en el internet. Buscar mucha, hay mucha información y formen su propio criterio ustedes. No se dejen sorprender por los medios de comunicación masivos o algún maestro que esté dando una información tendenciosa. Hagan ustedes el favor de buscar más información y después construir su propio criterio, y una vez que lo hagan, compartan la información con los demás padres de familia, con sus vecinos, con sus colonos, y súmense a la defensa de la educación pública. No permitamos ninguno de nosotros, maestros o padres de familia, que el gobierno se salga con la suya y acabe con la educación pública, porque eso sí sería
algo tremendo y que después nos estaremos lamentando. Busquen Chile, el país de Chile, revisen qué pasó con los padres de familia y los maestros, los alumnos no hicieron nada en el tiempo y perdieron la educación pública y ahora están en la calle tratando de rescatar. Pongamos el coraje, como dicen antes de destinarnos, y preparémonos para evitar este atraco a la educación pública, este asalto realmente a la educación. Yo, algo general que les quería compartir, para dar el micrófono con los demás maestros que están aquí al frente, y después tendremos una ronda de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Socioeconómico y político al cual pertenece nuestro país o en ese en el que estamos organizados. Este sistema tiene crisis de en tiempos, periódicos, ciclos de crisis económicas profundas. Se puede decir que lo que estamos padeciendo hoy viene de una de esas crisis recurrentes. Por ejemplo, podríamos irnos hasta la crisis de los años 70, que es donde empieza a surgir este periodo cuyas consecuencias hoy sufrimos. Dijéramos, en los años 70 del siglo pasado, la crisis del capitalismo en su fase más alta, que se llama imperialismo. Ustedes todos escuchamos mucho esta palabra, este término en los medios de comunicación, en los periódicos, etc. De repente nos familiarizamos mucho con ellos, pero olvidamos un poco lo que significa. Algunos le llaman oligarquía, que es el poder de los más ricos, de los poderosos. Es el mando, el gobierno del poder económico. Eso es oligarquía. El imperialismo es, pues, la fase más alta de este sistema, donde se acumula tanto el capital, que entonces se despersonaliza tanto que no lo podemos ubicar con nombres y apellidos. Y solamente son firmas, son consorcios, son grandes conglomerados del mundo. Por ejemplo, se dice que hoy los beneficiarios de esta última crisis que padecemos son alrededor de 352 personas, los hombres más ricos del mundo, que ganan en un día lo que ganan en un año 380 millones de trabajadores. Como que es hasta difícil hacer el cálculo. ¿Cómo no van a tener el poder que tienen? Pero cuando se vienen estas crisis, ellos dejan de ganar lo que ganaban y no están dispuestos a eso. No quieren dejar de ganar ni un peso. Entonces le encuentran solución al problema, cargándole la crisis a los trabajadores. El imperialismo hizo su réplica que hoy estamos padeciendo a esta crisis de la que estamos hablando a partir de los 70, poniendo como campo experimental a Latinoamérica. Y empezó con Chile, precisamente como lo decía el compañero, ese pueblo heroico que tuvo que padecer aquella terrible dictadura militar de Pinochet, derrotando un gobierno democrático y constitucional, que Salvador Allende, lo recordamos todos, e impuso ahí el primer ensayo de lo que se llamó el neoliberalismo. ¿Y qué significaba esto? El poder del mercado, que todo lo que estaba de fuerzas económicas socializado o en poder del Estado para que tuviese una distribución más equitativa, pasara a manos privadas y particulares. Todo se entregara a
la restauración del fascismo. La restauración del fascismo. El fascismo significa la mano dura de un Estado que gobierna con ejército, con cuerpos policíacos, con sometimiento de la fuerza bruta. Así nació el liberalismo. Y así lo ensayaron en Chile. Y 2 lustros después llegó a México, por los años 80. Y de los 80 para acá han pasado más de 30 años. Imaginémonos cómo estamos. ¿Cómo no vamos a estar como estamos? Si yo además de hacer esta plática ya tengo la piel chinita, porque este pasado sexenio nos dejó más de 100,000 muertos, no es gratuito. Ya no tienen que más riqueza entregarle al voraz imperialismo. Ya solo les queda aquí en México el petróleo, jurídicamente hablando, porque de hecho ya lo tienen en sus manos. Y los energéticos, la energía eléctrica también. Pero ellos reclaman más. Y hay un punto que les dolía como un clavo en el zapato. La educación. ¿Cómo le ha dolido al imperialismo la educación que tiene este país? Porque ese artículo 3 lo han tenido atravesado en el cerebro, lo tienen atravesado por todos lados. No les gusta la legislación que en materia educativa tiene en nuestro país, producto de una revolución mexicana. Pues eso es muy largo de hablar. Aquí tuvieron mucho que destruir, mucho. La obra de una revolución profunda que hubo del siglo pasado, del 10 al 17, y los gobiernos que siguieron presionados por una clase obrera organizada. Y aquella gran nacionalización del petróleo con un presidente patriota. Hay mucho que hablar de eso, ya que había mucho que venderle al capital privado, venderle entre comillas, porque eso fueron entregas, y siguen siendo. Ahora resulta pues que la educación ya los colmó y dijeron, nos molesta el tipo de mexicano que se propone la educación mexicana. Queremos mexicanos dóciles, mexicanos que solo aprendan a recibir órdenes, que no sepan nada de su historia nacional, porque la historia nacional de ese país no nos conviene que la conozcan. Es una historia heroica, es una historia de un pueblo combativo, es una historia de un pueblo que ha vivido eternamente luchando por su independencia contra el invasor extranjero. No queremos mexicanos que se formen con esas asignaturas. No queremos que piensen, que razonen, que cuestionen, que se organicen. Queremos que sean obedientes y dóciles, luego entonces hay que reformarles la educación. Ya es tiempo de hacerlo, ya lo aplazamos mucho tiempo. Mata, por la invitación, Apolonio, por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de platicar un poco con ustedes. De este tema, la profesora Marta Elvia y yo hemos platicado ya en los últimos 3 meses, varias veces, muchas veces, principalmente con profesores, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar ante un público que no está integrado mayoritariamente por profesores, sino por gente del pueblo, padres de familia, gente preocupada por la educación. Bueno, empezaré diciendo que venimos a hablar de la reforma educativa, pero la reforma educativa no existe en la reforma que se hizo a la Constitución. La reforma educativa existe en el punto que señaló Marta Elvia hace un momento. Los dueños o los que se creen dueños de este país quieren un sistema educativo que forme gente buena para trabajar y buena para obedecer. Gente que sepa trabajar bien, que sepa mover máquinas, conducir equipos, mover drenajes, jugarse la vida en la chamba
madura, pero no quieren gente que haga preguntas, no quieren gente que pida aumentos de sueldo, no quieren gente que sepa lo que significa vivir con dignidad. No quieren eso. Quieren trabajadores dóciles, empleados dóciles. ¿Y qué mejor para formar trabajadores dóciles que ablandar, que golpear, que lastimar a los profesores de este país? Pegarle al magisterio nacional, al magisterio desde la base. Bueno, hay que ablandar a los profesores, hay que golpearlos, sobre todo hay que quitarles a los profesores los derechos. A los profesores hay que quitarles los derechos. ¿Para qué? Para que con los profesores pase lo mismo que pasa que con todo el resto de la población. Toda persona que no tiene derechos, todo el que no tiene derechos, tiene que estar pidiendo favores. Tiene que estar pidiendo favores, tiene que mendigar que se le permita trabajar. Esa es la reforma educativa en el sector magisterial. Es una reforma educativa que no es educativa, es una reforma para quitarles a los trabajadores de la educación sus derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, básicamente dos. El derecho a la estabilidad en el empleo. Se trata de que los profesores no tengan estabilidad en el empleo. ¿Y cómo se logra que los profesores no tengan estabilidad en el empleo? Bueno, escribiendo en la Constitución. Escribiendo en la Constitución. Eso es lo que hicieron. Que cualquier profesor del Magisterio Nacional puede perder su plaza de profesor en cualquier momento, aunque tenga base, la puede perder como consecuencia de un examen. Le aplica un examen al profesor y si no acredita el examen, pierde su plaza. El profesor Pacheco explicó ese punto. Los exámenes tradicionalmente son para saber qué tanto sabes. Y si los trabajadores de la educación no tienen seguridad en el empleo, tampoco tendrán posibilidades de organizarse en un sindicato. El segundo objetivo que el gobierno persigue cuando está reformando el artículo 3º constitucional es pegarle en la base al sindicalismo del magisterio de este país, para que no haya sindicato, para que no haya grupos en que los profesores se puedan organizar entre sí y poder defender sus derechos. La reforma educativa es dar un paso más en el proceso de privatización de la educación. Nosotros tenemos un gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto es un gobierno integrado por personas convencidas desde su cuna, convencidas de que la educación es una mercancía que se compra y se vende y que por tanto solo la tendrá el que la pueda pagar. El que pueda pagar la educación de sus hijos educará a sus hijos. El padre de familia, los padres de familia que no tienen con qué pagar la educación de sus hijos, bueno, tendrán hijos que se irán a trabajar de obreros, de campesinos, se irán al trabajo de la gente no estudiada. O si no hay otra cosa, bueno, pues la delincuencia está ahí para que bueno, sus filas se engrosen. Si tiene dinero para comprarla, pues entonces este pueblo irá siempre para atrás. Consultados por muchos profesores, nosotros nos pusimos a estudiar la defensa
de los trabajadores de la educación y de los padres de familia. Se irán a resolver algún día, el año que viene o el otro año, no sabemos cuándo, pero los juicios de amparo, como cualquier otra defensa legal, necesita que la gente se defienda además políticamente, reclamando, exigiendo, marchando, protestando. La gente tiene que presionar a su gobierno, exigirle a su gobierno que respete los derechos de los trabajadores, no solo los derechos de los trabajadores de la educación, los derechos de todos los trabajadores. Enrique Peña Nieto publicó hace 2 meses la reforma educativa, que no es más que una reforma laboral con dedicatoria al magisterio. Su antecesor, Felipe Calderón, el último día de su gobierno, el 30 de noviembre pasado, Felipe Calderón es el último regalo que nos dio a los mexicanos. El 30 de noviembre publicó en el Diario Oficial de la Federación una fea reforma a la Ley Federal del Trabajo. Un país con una altísima tasa de desempleo, y en lugar de Pedro, que está en la fila Pedro, viene, lo contrato por 6 meses y a los 6 meses le digo adiós, y se va Pedro sin ningún derecho porque no tiene estabilidad en el empleo. Se va Pedro sin ningún derecho. Nada de una indemnización, nada de que 3 meses, nada de que no, que vacaciones, que aguinaldos. No tienes estabilidad en el empleo. Tu patrón te puede despedir en cualquier momento y tú no tienes derecho a nada. Tienes que estar agradecido con tu patrón y no andar pidiendo aumentos de sueldo ni nada de eso porque te puede correr. Bueno, esa es la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobó el gobierno de Felipe Calderón el último día de su gobierno. Si el pueblo trabajador no aprende a defender sus derechos, los derechos se van, se esfuman, se borran. La gente tiene que aprender eso. A eso venimos nosotros a platicar con ustedes. Por supuesto que estamos abiertos a cualquier pregunta. Si les parece, yo paro de hablar aquí y abrimos los micrófonos, que nos diga Arturo Mata o no sé quién más que dirija el micrófono y que le den la palabra a quien quieran para preguntar, para comentar, para platicar. Por favor, adelante. ¿Alguien quiere participar preguntando, haciendo alguna reflexión? ¿Alguien más? ¿Qué les parece que les vamos a dar 2 minutitos para que expongan la pregunta? Ok, acerca de lo que ustedes dicen, como dicen los profesores. Ahorita que acaba de decir de la reforma del presidente, no fue el presidente, fue el Congreso del Congreso. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo no hemos podido ejercer nuestro derecho y no lo hemos ejercido, porque ellos nos dicen, si yo lo cumpliera, el pueblo que me lo reclame, y el pueblo está callado, el pueblo no se levanta. Otra que ustedes dicen, profesores, a mí yo pongo a mis hijos en la escuela y me tocó hablar con profesores como usted o con ellos y les decía, ¿por qué usted pasa a las personas sin saber? Porque el magisterio me obliga. Entonces, ¿dónde está la base de la educación que usted le está dando a una persona? Cuando usted tiene que tener una responsabilidad por el alumno que tiene, ¿para qué? Para prepararlo, para que siga una... Sin embargo, los pasan de primaria a secundaria sin las personas saber. Y eso como profesores está muy mal. Ahora que ustedes dicen que le están pegando al sindicato, ¿a poco se le hace justo que la señora del pastel Gordillo haya robado tanto dinero como han dañado al país y defenderla? Otra, está bien, yo no me opongo que ustedes dicen de las protestas, pero una cosa es protestar y otra cosa es dañar las cosas. ¿Cómo están los profesores dañando carreteras? Eso ya es un vandalismo.
pongan un deseo. Es todo. Muchas gracias. Que haya esa inquietud y que tenía ganas de decirlo, porque no se ve que uno con las ganas de decir las cosas. Porque en ocasiones el callar lo único que ocasiona es ignorancia, porque no hay quien me pueda resolver mi duda o mi coraje. El Bester Gordillo, voy a empezar por el final. El Bester Gordillo no es ni fue la líder del magisterio. Ella no nos representaba a nosotros porque nosotros quisiéramos que nos representara. Ella fue la representante del gobierno ante la sociedad. El gobierno la puso, no la puso el magisterio. Nosotros desafortunadamente. Contra ella. Ustedes eran la mayoría de profesores, eran el pueblo, y sin embargo lo permitieron de que la persona esa se la impusiera el gobierno y todavía lo saqueara a su propio sindicato. Y ustedes lo permitieron, no lo permitió el pueblo, lo permitieron el ministerio y los profesores. Así es. No lo permitió Foro, no lo permitió ella. Sí, si pudiéramos tener un orden para poder Sí, el tiempo, según nos dan, nos queda poco tiempo. Yo quisiera pedirles que el que quiera participar está abierto el micrófono. tienen que hablar todos con libertad y respeto. Así es. Es correcto, es correcto. Así es. Y estamos viviendo bien. A veces aquí para la calaja los niños caminando de la escuela hasta su casa. Quiero que sea justo. Cuando en las escuelas les cobran hasta el paso porque le echen agua, 5 pesos. Ustedes no viven esa situación porque más vienen así de visita, pero vivan aquí con la gente humilde, que aquí estamos todos y se van a dar cuenta de las necesidades que hay. Por eso yo digo, si vos voy a hablar, si no, nomás un minuto, porque un minuto no sirve para nada. Un minuto no sirve para nada. Aquí hay que la gente sabe que salga a flote lo que se está viviendo. Así es. Qué bueno señalar. Tantito un minuto, porque 2 minutos, aquí hay libertad. Y no vamos a ningún partido, sino que estamos viendo la situación. Y yo creo que como maestros, si tienen educación, tienen que apoyar al pueblo. No porque ya están viviendo la situación, ahorita vas a tener apoyo. Cuando no les llegaba a ustedes el agua al cuello, que se mueran ahí, que se hundan. Pero ahorita cuando está llegando, ahora sí ya tienen apoyo. Cuando siempre debemos de apoyar a la gente más humilde. En los sobreruedas se ven hambre, niños boqueando en las andaderas. Vengan los niños sobre rueda, cuando esté bien calor. Y el hombre anda cobrándoles 40, 50 pesos. ¿Cree que sea justo? ¿Cómo ellos se ponen todos juntos y vienen y obligan a que no les cobren nada? ¿Por qué no dicen? Sí, pero se da dinero para todos los líderes grandes. Vengan cuando estén los sobre ruedas. No les da dolor lo que no tienen conciencia en tu corazón, ni que fueran perros esos niños. Tomen conciencia todos ustedes. Ustedes comen bien, tienen unos sueldos, tienen vacaciones. Los maestros son los que están más beneficiados. Los niños ahí como perros boqueando. Vengan a ver a estos niños y tengan conciencia, van a poner un sueldo. Y apoyen a esa gente pobre. Digan, no vamos a permitir que ustedes ya cooperación. ¿O sí, compañeros? Que les den alimento bien y para pasar Y muchas gracias por haber entendido el objetivo. aquí en la calle hay mucha gente inteligente. El hecho de que sean humildes no dice que no sean inteligentes. Son inteligentes los que se ganan la calificación a pulso. Vayan al club de la hora que escriban todos mis hijos. La señora no tiene hijos, no tiene nietos. Pero ella ahí está, la tienen bien puesta. Viendo pura cosa chatarra a los niños que ni siquiera tienen para pasar. Y ahí se les cobra por el agua, no porque les da el agua caliente. Eso tiene que ser justo. A mí no me importa que me lo pulsen, que me lo corran. Pero yo no voy a estar tapando cosas que no deben. Y si a veces no se detiene, porque sí es cierto, tiene uno temor de que se lo corran. Y como dicen, no te van tapando en un colegio. No se puede. No tiene que aguantarse, más que aguantarse. Y echarle ganas chavo para que se vaya adelante. Muy bien. La intención de esta plática es dar a conocer que existimos profesores preocupados por eso. No podemos con todo porque no somos la mayoría ni somos el gobierno. Nosotros no somos el gobierno. Nosotros somos los que dictamos las políticas educativas ni los que decimos a quién se le paga y a quién no se le paga. Quisiéramos tener un gobierno distinto y luchamos día con día por ese sueño, por esa ilusión de tener un México que sea justo, su gobierno, y que los niños no estén penando y que digan que en México la educación está mal porque los maestros y los papás no nos atienden, cuando es un problema mucho más de fondo, ya lo platicaba la maestra. Nosotros quisiéramos tener la fuerza suficiente para poder llamar a todo el pueblo y que todo el pueblo nos uniéramos en contra de todas las injusticias. Si el día de hoy estamos aquí nosotros,
¿Por qué? Porque soy parte del pueblo, soy asalariado. Y me preocupa y nos preocupa lo que estamos aquí enfrente, ver tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta falta de equidad. Realmente lo que hablan los políticos es puro discurso. Nosotros queremos despertar la conciencia, así como usted, señora, así como usted que está hablando con esa frustración de que no te dejan hablar y que cuando habla explota y con mucha razón. Nosotros vivimos el mismo problema que usted tiene, nosotros lo tenemos en nuestro reino. Cuando queremos hablar también nos callan. Somos algunos compañeros maestros que nos estamos levantando en contra de esas injusticias para decir ya basta. Tenemos que estar junto con los padres de familia, tenemos que ir a las escuelas a hablar con los padres de familia y escucharlos, porque la educación pública le dice una cosa, no la vamos a hacer los maestros, la van a hacer los padres de familia. Y nosotros seremos parte de ese apoyo junto con los padres de familia para entre todo el pueblo junto no permitir que lo poquito que tenemos tan denigrante y tan pésimo en México, que es la atención y la educación en las escuelas, eso poquito que nos queda que también lo quieran quitar. Por eso que estamos aquí, para evitar que se quite esto. Y nosotros tenemos una propuesta educativa hacia el gobierno para que cambien las cosas, tanto en las escuelas como en la misma comunidad, porque no podemos estar diciendo que los niños no aprenden por culpa de los padres que no les dan de qué, tienen hambre. El niño tiene hambre. El alumno que llega a las escuelas llega con hambre. El maestro que llega a las escuelas con 40, 45 alumnos allá adentro está cuidando niños en lugar de estar enseñando y compartiendo el conocimiento. En 4 horas no se puede abatir la guerra que tenemos con los medios de comunicación de los niños. Están contaminados con las novelas y con todos esos programas rusos y voceros que están recibiendo constantemente, bombardeando la falta realmente de conocimientos de niños. Lo que ocupamos es todos juntos como pueblo. Olvidemos que somos maestros, olvidemos que somos padres de familia, recordemos que todos somos parte del pueblo y tenemos el gobierno que nos merecemos. Ocupamos resarcir la casta del pueblo y no permitir más que nos estén callando o que nos estén arrebatando la mano. Porque aquí sí el profesor le dijo ahorita, tiempo es porque este edificio no es mío, no es del profe, es de ciertas organizaciones que ya alguna hora y tienes que ir. Son situaciones que se generan, ¿sí? Producto de los impuestos del pueblo, pero aquí están administrados. ¿Qué le vamos a hacer, no? Yo sí les pido que entendamos una cosa. Los maestros no ocupamos el apoyo de los padres de familia, ocupamos todos apoyarnos, todos ser parte del pueblo, todos defender lo poco que queda de este gobierno hacia el pueblo. Que me perdonen, pero estamos haciendo cosas que no son correctas, son programas de gobierno. Aquí tendríamos que bajar realmente los recursos a las escuelas, a las casas, colonia por colonia, y no permitir que ningún niño esté mendigando afuera de la escuela a ver quién le quitó una torta o quién le quitó un burrito o un pedazo de pizza más cocida de sobre ruedas. Ese tipo de cosas las vivimos. No ocupo yo como profesor enterarme aquí. Yo me entero de escuela, yo tengo alumnos y sé las carencias que están viviendo, y yo no sé culpar a los padres de familia porque sus hijos no comen, porque no es culpa del padre de familia que ellos no comen. El padre de familia se parte el alma desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Yo veo a los padres de familia, madre, mamá y papá, todo el día para poder llevar mugrosos 500 pesos a la semana a la casa, y si falta un día o una tarde, ponerse de su bono porque se agarró bonito, ¿sí? Eso es lo que tenemos que despertar. Ocupamos ese coraje que tienen, es pararse enfrente de la mesa directiva, enfrente de todos los padres de familia y tratar de sumarlos. No, sí, pero tenemos que empezar a parar, porque si agredimos, en lugar de sumar, restamos y la gente corre y se asusta. Ocupamos esa frustración que tenemos del pueblo pisoteado, esa frustración que tenemos de pueblo no escuchado, de pueblo sumiso, de pueblo nopalero, así nos quieren decir que somos un pueblo que no pensamos, ofende nuestra inteligencia, pero que no lo permitamos dividiendo entre nosotros mismos. Si nosotros estamos aquí, es con la única intención de compartir nuestro conocimiento en base a la lucha social que se está dando en todo el país. No nomás en Michoacán, no nomás en Guerrero, no nomás en Chiapas o en Oaxaca, se está defendiendo la educación pública, la estamos defendiendo en todo el país, pero ocupamos que no sean los maestros los que defienden la educación pública, que sea el pueblo el que se levante y diga ya basta.
no me estés jorobando y me quieres quitar lo poquito que te toca darme. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno ahorita? Se está liberando del compromiso social. Ahorita el gobierno, finalmente la persona que se retiró, no es el presidente, ni tampoco es el Congreso, es el grupo de poder económico del país el que manda y el que dice qué hacer, importándole un cacahuate lo que siente el pueblo, porque esa gente realmente no tiene saciedad, no tiene llenadera, ya se acabó los recursos, ya no tiene a quién explotar. ¿Qué es lo que dice? Ya no tengo yo dónde sacar, pues le quito al pueblo la educación que le cueste, le mete una reforma laboral para que no tenga prestaciones, no tenga aguinaldo, no tenga bono, no tenga vacaciones y no tenga plaza base de trabajo. Y cuando quiera lo puedo correr y con el engaño de que ya traje muchas empresas al país para dar trabajo, pero un trabajo mal pagado, una mano de obra que no sirve para nada. Por eso algunos maestros estamos preocupados por ello y proponemos una reforma educativa donde se rescaten los valores, donde se rescate el civismo real, donde se rescate al alumno, al estudiante, al ser humano, que se rescate realmente la educación de la que muchos nosotros somos producto, donde teníamos todo el día en la escuela, donde podíamos ir a actividades extras, pero sin problemas de alimentación, que realmente fueran por personas preparadas, y que es cierto, hay directivos y hay maestros que se les olvida realmente que somos parte del pueblo, pero no somos todos, somos muchos maestros también preocupados porque las cosas cambien y queremos cambiar juntos todos como parte del pueblo. El pueblo unido, señores, señoras, si el pueblo se une, no habrá gobierno que nos pueda seguir jorobando. No habrá gobierno que tenemos que ir. No permitamos que vengan ahora las elecciones y me compren con una corta, o me compren con un saco de cemento, o me compren porque me van a pegar la calle. ¿Por qué? Porque pasan las elecciones y voy a pasar 6 años de hambre por haber comido la torta y haber perdido mi voto. Eso es lo que tenemos que rescatar con conciencia, que se vayan al pueblo con sus despensas, que se vayan al pueblo con sus dádivas. Es la obligación de ellos quitarle hambre al pueblo, no darle una limosna, porque ese dinero que nos dan es por nuestros impuestos. No permitamos más injusticia, pero respetemos y no permitamos que los falsos políticos, porque la política es buena, el problema son los falsos políticos que viven de ella y que se están aprovechando del pueblo. Es importante respetar, pero la educación se mama en la casa. Ahí en la casa es la educación. En la escuela la reforzamos y le damos para adelante por tratar de ser cada día mejores, pero no lo vamos a lograr si el padre también está por allá, si el maestro está por allá. Ocupamos estar en un centro todos y no estamos atacando entre nosotros al maestro contra las injusticias, para que el maestro tenga libertad de cátedra, porque lo que viene es que el maestro va a estar obligado aún más a tener que enseñar lo que el gobierno quiere y no podrá en un momento salirse de la programación y tendremos que estar produciendo, y válgame la expresión, produciendo niños jóvenes que vayan a hacer maquinadoras y no salgan de ahí durante todo el día. Eso es lo que quiere el gobierno mexicano. Por eso es que no lo vamos a permitir, vamos a luchar porque realmente la educación en las escuelas sea con libertad para los padres de familia, el pueblo y los niños, que sean ellos los beneficiados y todo el pueblo. ¿Sí? Es parte de eso. Yo no le quiero echar toda la culpa al gobierno ni a los maestros. Yo tuve una experiencia muy bonita con usted. Uno de mis hijos, René, por un viaje
de personas, que quiten esas cuotas, que no sean tan viles con esa pobre gente, porque son gente que no tienen trabajo, son gente de la tercera edad, no tienen educación, y de ahí se van los que andan cobrando para quitarles dinero que ni siquiera venden. Esas son mis inquietudes, y disculpen si es que no estoy hablando de lo que me están pensando de lo normal, ¿verdad? Pero yo tengo inquietudes y yo tengo que decirles. Gracias. Las intervenciones de todos. Me parece que yo me voy de Tijuana muy contento a felicitar y de regreso. Me parece que la profesora también, por haber venido al Camino Verde. Yo al Camino Verde nomás lo conocía en el Z, en las notas del Z y en los comentarios y fotografías del Z. Nunca había estado aquí, pero me da mucho gusto ver que aquí se está formando una comunidad muy combativa. Una comunidad muy combativa, qué bueno que así sea. Una comunidad combativa tiene que saber cada día más cosas, ignorar cada día menos cosas. Una de las cosas que las comunidades humanas deben saber es sus derechos. Es muy importante que la gente sepa, conozca, entienda cuáles son sus derechos. Desde hace siglos, la humanidad ha venido consolidando derechos en favor de los seres humanos. El derecho a comer, el derecho a alimentarse, el derecho a criar a tus hijos en la libertad y en la educación, el derecho a educarse, el derecho a educarse, el derecho a la estabilidad en el empleo. Y bueno, yo quiero irme diciéndoles dos cosas. Hay dos derechos, básicamente dos derechos, que están siendo agredidos directamente por la reforma educativa que se está haciendo en este país. Hay dos derechos: el derecho a la educación gratuita, popular, y el derecho a la estabilidad en el empleo. El derecho a la estabilidad en el empleo es un derecho humano fundamental. Todos los que vivimos de nuestro trabajo sabemos lo importante que es saber que si tenemos un empleo, no va a ocurrir que un día llegamos a trabajar y nos van a decir que ya estamos despedidos. Porque eso es una brutalidad. Cuando a una persona que vive de su trabajo le quita su empleo, pues entonces le quita la vida. La forma de vivir. El derecho a la estabilidad en el empleo tiene que ser defendido por el pueblo. Dos reformas recientes que se han hecho en este país van en contra. Una la hizo Calderón, una sí la hizo Calderón. Como bien decía el señor que se fue, la hizo el Congreso, claro, las reformas a las leyes las hace el Congreso. Y el visto bueno final se lo da el presidente. El presidente Calderón, el último día de su gobierno, quiso publicar la reforma a la Ley Federal de Trabajo que acabó con la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Y Peña Nieto, su primera reforma fue la reforma educativa, que no es educativa, que no es una reforma que tenga que ver con cómo se educa. Es una reforma que tiene que ver con que al gobierno no le gusta que los trabajadores de la educación tengan derechos. Es una agresión a los derechos de los trabajadores de la educación. Lo que yo digo no es una defensa por supuesto que no quisiera que nadie se quedara con la idea de que yo vengo a decir aquí que qué bien funciona el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tradicionalmente se hizo aliado del gobierno en las agresiones a los trabajadores. La señora Gordillo, por 20 y tantos años, la profesora Gordillo, por 20 y tantos años, estuvo siempre del lado del gobierno en todo y en contra de los derechos de los trabajadores de la educación. Siempre estuvo del lado del gobierno. Un día se puso del lado de los profesores. Hace 2 meses se puso del lado de los profesores
porque se puso en contra de la reforma educativa. Primera vez en su vida de dirigente sindical que se puso del lado de los trabajadores de la educación, por eso la llevaron a la cárcel. En cuanto hizo eso, la pusieron en la cárcel. Bueno, ella en ese momento frente al gobierno, ella era una traidora. Si siempre había estado aliada a los intereses del gobierno, ¿por qué de repente se pone a defender los intereses de los trabajadores? Si andas haciendo eso, entonces vengan los